La noche en que el Imperio Romano basculó. No fue un general ni un senador quien mató al emperador, sino su propio compañero de entrenamiento, un simple luchador llamado Narciso. ¿Cómo logró un atleta de palacio estrangular a Cómodo y desencadenar una de las peores crisis de Roma? A finales del siglo II, cuando la sombra desciende sobre el mundo romano sin que nadie aún le ponga nombre, el imperio sigue en pie, vasto, compacto, ceñido de piedras, campamentos y ríos. Las fronteras se alzan como murallas del destino. Al norte, el Danubio hace rodar sus aguas grises contra las empalizadas del Limes. Allí, hasta hace poco, los marcomanos y otros pueblos han puesto a prueba la paciencia de las legiones. Los fuegos de las guerras marcomanas no están del todo apagados. Humean bajo la ceniza de la paz, porque el imperio, nacido de las conquistas de Trajano, luego domado, pulido, disciplinado por Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, parece intacto. Las provincias obedecen, las calzadas van de un extremo al otro del mundo conocido, llevando trigo, vino, oro, órdenes y rumores. En los campamentos, los estandartes brillan todavía. Los dioses parecen cumplir su palabra. En el centro, Roma respira como un corazón pesado. Es la ciudad-mundo, el eje alrededor del cual giran mares y montañas. El Senado se reúne allí, envuelto en púrpura y resentimiento. Habla en nombre de la República muerta, juzga, delibera. Pero el verdadero trueno ya no sale de la curia. Sale del Palacio Imperial, de la guardia pretoriana apostada a pocos pasos apenas de esos hombres de palabra. Allí, en esa proximidad tensa, se juega el frágil equilibrio entre la antigua aristocracia y el nuevo dios vivo que es el emperador. Marco Aurelio, filósofo bajo las armas, no es más que un recuerdo de lluvia y barro en la frontera danubiana. En marzo del 180, en Panonia, cerca de Vindobona o de Sirmium, las voces discrepan, muere, rodeado de legionarios, la mirada vuelta hacia un cielo sin respuesta. A su muerte, su único hijo superviviente, Lucio Aurelio Cómodo, toma él solo la púrpura. El imperio, todavía sólido en apariencia, está a punto de cambiar de rostro. Cómodo nace un día de verano, el 31 de agosto del 161, en Lanuvium, en el Lacio. Viene al mundo no lejos de Roma, pero ya bajo la sombra de la capital. Hijo de Marco Aurelio y de Faustina la joven, nace en el oro y la púrpura. Sus primeros llantos se confunden con las aclamaciones contenidas de los cortesanos. El destino lo aferra desde la cuna. Muy pronto, su padre lo enarbola como prenda de continuidad. En 166, el niño es proclamado César. Apenas adolescente, lleva ya un título forjado para los herederos de los reyes del mundo. En 177, Marco Aurelio da un paso que los propios dioses contemplan con gravedad. Asocia a su hijo al poder supremo. Cómodo se convierte en Augusto, cogobernante. El joven príncipe comparte oficialmente el imperio con aquel que ha pasado su vida meditando sobre la virtud y la muerte. 2 Augustos, 2 generaciones, un mismo trono. Pero el día en que Marco Aurelio exhala su último aliento en el frente del Danubio, deja a su hijo sin tutor ni freno. En 180, Cómodo reina solo. Ya no hay mirada severa posada sobre él. Ya no hay mano paterna que aparte los caprichos. El imperio, que ha conocido príncipes adoptados por su mérito y no por su sangre, se encuentra entregado, por primera vez en mucho tiempo, a la lógica brutal de la herencia directa. Las voces que nos hablan de él son las de senadores e historiadores griegos o latinos. Dion Casio, contemporáneo de esos años de hierro. Herodiano, más tardío, pero atento. Los autores de la historia augusta, cuyos relatos oscilan entre la verdad y la fábula. Todos miran a Cómodo con los ojos de una aristocracia herida. Lo muestran sediento de juegos, fascinado por la sangre derramada para divertir al pueblo, amante de la arena del anfiteatro más que del polvo de los archivos. A medida que pasan los años, esos testigos insisten. El emperador se aparta de los asuntos de gobierno. Deja la pluma y el sello a libertos, a favoritos, a amantes y a los oficiales de la guardia. Él, en cambio, busca otros trofeos.
Se contempla bajo los rasgos de Hércules, con la masa en la mano, la piel de león sobre los hombros, en las estatuas erigidas en los templos, en las monedas que circulan hasta los confines del imperio. Ya no quiere solamente reinar, quiere encarnar a un héroe. El Senado ve esto. Primero lo admite en silencio, luego con amargura. Entre Cómodo y las élites romanas se abre un foso, lentamente y luego de golpe. Dion Casio, que se sienta en los bancos de la curia, lo cuenta con las mandíbulas apretadas. Los procesos por traición se multiplican. Se acusa, se condena. Los crimina majestatis caen como piedras. Cada sentencia corta una rama más en el árbol senatorial. Los bienes de los condenados pasan al fisco imperial, a los cofres de los allegados de Cómodo. Las villas cambian de dueño. Las fincas pasan a los favoritos. El oro senatorial alimenta el poder que odia. Las ejecuciones, los exilios, las confiscaciones dibujan una nueva geografía del miedo. En los pasillos de mármol se baja la voz. Se vela por las propias palabras como por un tesoro frágil. Más allá de los muertos y de las ruinas privadas, Cómodo se entrega a otra forma de provocación. Se embadurna a sí mismo de títulos grandilocuentes. Las inscripciones se hinchan con su nombre. Sus triunfos proclamados llenan las líneas de piedra. Se glorifica como un dios, estira sus laureles, difumina la frontera entre honor y desmesura. Pero sobre todo, pisa la arena de los anfiteatros, no como espectador, sino como actor. Desciende al Coliseo ante las multitudes reunidas con casco, armado, figura de gladiador. Combate contra bestias, las abate, derriba a adversarios elegidos para caer en el momento previsto. A ojos del pueblo, es un espectáculo. A ojos de los senadores, es un sacrilegio. Un emperador no se mezcla con los hombres de la arena, debe estar por encima, no al lado. Cada combate ahonda más la fractura entre la corte imperial y la antigua nobleza. En el centro de este sistema, otro poder vigila, la Guardia Pretoriana. Cuerpo de élite, asalariado para proteger al emperador, apostado en el corazón de Roma, son las espadas que rodean el trono. Sus jefes, los prefectos del pretorio, tienen en sus manos la vida de aquellos a quienes todos temen. Bajo Cómodo, estos prefectos se convierten en actores mayores. Tigidius Perennis I reina como un ministro de hierro hasta su caída hacia 185-186. Se le acusa de complot. Su poder, juzgado demasiado grande, aparece amenazador incluso a la sombra de la púrpura. Cae, brutalmente, como caen quienes se han acercado demasiado al sol imperial. Tras él, un liberto toma el relevo. Marco Aurelio Cleandro. No ha nacido en la nobleza, procede de la domesticidad imperial, pero el emperador le entrega las llaves. Durante un tiempo, Cleandro concentra un poder sin medida. Los cargos, los honores, todo parece venderse bajo su mano. Su fortuna crece. Su nombre se esparce por Roma como un murmullo de rencor. Luego llega la crisis frumentaria. Falta el trigo, crece la cólera. En 190, la multitud exige cuentas. Estalla un motín. El viento cambia. Cleandro, que parecía invencible, muere a su vez, víctima de un tumulto en el que los vientres vacíos dictan la política. Su fin, tan brutal como su ascenso, marca el tiempo de la inestabilidad en la cumbre. En torno a Cómodo, los rostros cambian. Favoritos, ministros de hecho, prefectos, todos pueden ser abatidos en cualquier momento. Los libertos crecen, los eunucos de palacio murmuran, los sirvientes íntimos conocen los secretos del amo. Casio Dion y Herodiano describen un mundo donde la domesticidad imperial invade el campo reservado a los senadores. El poder se desliza, inasible, por los pasillos y las cámaras, lejos de los bancos de la curia. En este palacio donde la lealtad es una máscara frágil, el veneno y el cuchillo rondan ya mucho antes del final. Hacia el 182, la amenaza surge de la propia sangre de los antoninos. Lucila, hermana de Cómodo, viuda de Lucio Vero, no soporta más ser solo la sombra de un trono que juzga mal ocupado. Se teje un proyecto.
golpear al emperador en el teatro, allí donde la multitud y los juegos podrían ocultar la mano de los conjurados. Casio Dión lo relata. El atentado fracasa. La mano tiembla, el gesto se desvela o los dioses desvían el golpe. Sea como fuere, Cómodo sobrevive. La respuesta es implacable. Los conjurados son detenidos, ejecutados. Lucila es exiliada, luego ejecutada. La propia familia imperial ya no es un baluarte. Se convierte en un campo de sospecha. Otros complots, otras purgas siguen, a veces apenas esbozados por las fuentes, pero suficientes para saturar el aire de desconfianza. Tras este primer intento, la seguridad en torno al emperador se refuerza. Se controlan los accesos. En torno a Cómodo, los círculos de protección se apilan como murallas invisibles. Cuanto más crece el miedo, más se atrinchera. Los últimos años transforman este miedo en deriva. Cómodo ya no quiere solo reinar sobre Roma, quiere recrearla. Se sueña fundador. Las fuentes relatan que proyecta rebautizar la ciudad. Ya no Roma, sino Colonia Comodiana. Una Roma nueva, marcada con su nombre. Renombra meses, instituciones. El imperio debe hablar su lengua, inscribir su rostro incluso en el calendario del tiempo. Mientras los escribas ajustan estas palabras, él vuelve a la arena. El anfiteatro Flavio, el Coliseo, se convierte en su escena. Enfrenta a animales salvajes, cuidadosamente preparados. Leones, panteras, bestias feroces caen bajo sus flechas o sus armas. Los combates están preparados para que el desenlace no deje lugar a dudas. Las multitudes aclaman. Los relatos de Casio Dión detallan esta frenesí de sangre orquestada. Pero bajo esas aclamaciones se forma otro juicio. En los textos que dejaron los autores antiguos, la imagen de Cómodo se endurece. Lo dicen cruel, rápido en la ejecución, ávido de espectáculos sangrientos. Denuncian lo arbitrario de sus nombramientos, la ligereza de sus destituciones. Lo ven alejarse de las fronteras, de los campamentos, de los informes militares. El princeps, tradicionalmente jefe de los ejércitos, se convierte en un atleta de palacio, distante de las legiones que guardan el Rin y el Danubio. Poco a poco, el emperador se aísla. Sus interlocutores ya no son gobernadores ni generales, sino gladiadores, atletas, sirvientes. Lo rodea un círculo reducido de cuerpos vigorosos y miradas sumisas. En este espacio estrecho, soldado por los ejercicios, los banquetes, los juegos, la vulnerabilidad aumenta. Porque cuanto más se corta el emperador de los grandes, más se prepara la mano del destino para surgir de sus propios aposentos. Narciso, o Narcissus, aparece en los relatos como un atleta, un luchador profesional, un hombre de la palestra. No es senador, ni general, ni prefecto. No tiene rango de mando. Su poder no es el de las palabras, sino el de los músculos. Su vida transcurre en el olor del aceite y de la arena, en el crujido de las articulaciones, en el ruido sordo de los cuerpos que caen. Casio Dión y Herodiano lo presentan como ligado a la corte de Cómodo. No se contenta con luchar para la multitud, también entrena al emperador, comparte con él la intimidad de los ejercicios físicos. En esos momentos se acerca al cuerpo mismo del dueño del mundo. Lo agarra, lo derriba, lo sujeta. Conoce su aliento, su fatiga, sus fuerzas y sus debilidades. Es a la vez compañero y servidor, cercano e inferior, indispensable, irreemplazable. Esta proximidad física es una clave. Abre una puerta que ni los senadores, ni los prefectos, ni los generales pueden franquear. En la cámara o en la sala de ejercicios no hay un protocolo pesado, no hay largas procesiones. Está la presencia desnuda del emperador y de quienes se entrenan con él. Allí, en ese espacio reducido donde el poder olvida a veces que es vulnerable, Narciso se mantiene, silencioso, observando, sin saber aún que su nombre quedará ligado al final de un reinado. Porque es precisamente esta proximidad, este derecho de acceso banal y cotidiano, lo que un día servirá de arma. Cuando los dioses aprietan el nudo del destino en torno a Cómodo,
eligen como ejecutor no a un gran campeón de la política, sino a un luchador de palacio, experto en el arte de estrangular a un adversario. Los años avanzan. La caída de Cleandro en el 190 fractura aún más el círculo de los poderosos. Una crisis frumentaria pone a Roma presa del furor de la multitud, y el liberto, que creía tener el poder en sus manos, cae bajo la cólera y la necesidad. Tras este tumulto, en el 192, el palacio se recompone. Otros nombres ascienden, casi en silencio. Está Marcia, concubina de Cómodo, favorita influyente, mujer de las sombras, mencionada por Casio Dión y Herodiano. Conoce los repliegues del corazón del emperador, sabe sus costumbres, sus debilidades. Está Leto, Quintus Aemilius Laetus, prefecto del pretorio, dueño de la guardia, hombre cuyo gesto puede hacer doblar a una cohorte. Está Eclecto, mayordomo del palacio, chambelán, guardián de las puertas interiores, de la servidumbre, de las llaves y de los calendarios. En torno a estas tres figuras se concentra el poder. Cada uno sostiene una parte del destino del príncipe: el lecho, las lanzas, las puertas. Actúan en un clima donde crece la tensión política y social. Cómodo está cada vez más en ruptura con el Senado. En los pasillos, los grandes temen por sus vidas, pero los más amenazados no son siempre los que uno cree, porque a veces la mano del emperador se vuelve contra sus más cercanos. Se acerca finales de diciembre. Roma se prepara para las fiestas. El 1 de enero del 193 debe ver el advenimiento de un nuevo año, de un nuevo consulado. Cómodo decide que él mismo será cónsul, pero no con el atuendo tradicional, no bajo la severa toga de los magistrados. Casio Dión cuenta: el emperador quiere aparecer en la mañana del primer día, no en el Senado, sino en el anfiteatro, vestido de gladiador. Quiere inaugurar su consulado con un combate en la arena. La noticia circula como un aliento cortado. Para el pueblo, quizá, sería un espectáculo inaudito. Para el Senado, es una humillación. El consulado, magistratura antigua, símbolo de la dignidad romana, se ve mezclado con los gritos de la multitud, la sangre, las apuestas. Entre los nobles y el emperador, es más que un desacuerdo, es un sacrilegio. Las fuentes relatan que Cómodo, en su furor o su delirio, considera además imponer a los senadores violencias u humillaciones durante estas ceremonias. Los detalles cambian según los relatos, pero lo esencial permanece: se cierne una amenaza. Las élites temen convertirse en los figurantes humillados de una puesta en escena sangrienta. Cada uno se pregunta si ese 1 de enero se abrirá sobre un nuevo año o sobre un baño de sangre. Un día, después del baño, Cómodo deja tras de sí lo que ningún amo debería olvidar: una lista. En una tablilla, un documento, un soporte que el tiempo ha borrado, ha hecho escribir o ha escrito los nombres de aquellos a quienes quiere hacer perecer. La cólera, quizá, le ha guiado la mano. Tal vez también piense en purificar su entorno, en cortar a su alrededor las ramas que le parecen peligrosas. La continuación, Casio Dión la cuenta con la precisión del testigo. Marcia, de una manera u otra, pone la mano sobre la tablilla dejada por negligencia. Lee. Encuentra allí su nombre. Lee también el de Laetus, el de Eclecto. Las letras no tiemblan. La orden es clara. Deben morir. Tal vez en las próximas ceremonias, tal vez incluso antes. Ya no es tiempo de súplicas, es tiempo de supervivencia. Entonces previene a Laetus y a Eclecto. Juntos miden el alcance del peligro. La red se cierra sobre ellos. Cada respiración puede ser la última. Saben cuánto vale la cólera de Cómodo. Han visto los exilios, las ejecuciones, las confiscaciones. Saben que la lista no quedará en letra muerta. Entonces, una decisión toma forma. Deben golpear antes de ser golpeados. Deben matar al emperador antes de que el emperador los mate a ellos. Ya no es solamente una cuestión de ambición, ni siquiera solo de política. Es una cuestión de supervivencia desnuda, sin ornamento, cortante como una hoja. Descartan de entrada la idea de un asesinato público. La guardia pretoriana vigila,
armada, alrededor de Cómodo, sobre todo durante las ceremonias. Un golpe de mano en el anfiteatro o en el Senado sería suicida. Hay que golpear en la sombra, en la esfera privada, allí donde se desnuda el poder. Marcia comprende enseguida su papel. En tanto que concubina, puede ofrecer al príncipe bebidas, comida. Sus gestos no suscitan desconfianza. Una palabra dulce, una copa de vino, un plato, y la muerte puede cambiar de copa. Sabe que sus manos, que aún acariciarán, podrán también dar el veneno. Laetus, por su parte, tiene las llaves de la fuerza. Prefecto del pretorio, manda a los soldados encargados de proteger al emperador. Si desvía una mirada, si ordena un ligero desplazamiento, si guarda silencio en el momento oportuno, la guardia no se moverá. O no lo bastante rápido. Puede transformar a esos protectores en testigos impotentes. Eclecto, por último, controla los accesos. Es él quien sabe quién entra en los aposentos imperiales, quién los atraviesa, quién sale de ellos. Puede abrir una salida, hacer entrar a un hombre que no tendría en esos lugares ninguna razón de estar. Conoce los pasillos, las puertas secretas, las costumbres de los sirvientes. Entonces, sus pensamientos convergen hacia un nombre: Narciso. Un luchador. Un hombre al que se puede acercar al emperador sin que nadie se extrañe. Un atleta que Cómodo conoce, con el que ya ha cruzado el hierro en el juego de la lucha. Acostumbrado a dominar cuerpos reacios, a sofocar la resistencia entre sus brazos. Un hombre para quien el estrangulamiento es una técnica, no un sacrilegio. Deciden asociarlo a la conjura. A Narciso no se le ofrece un cargo, un título. Se le ofrece una tarea: matar al emperador. Nada se sabe de sus palabras, de sus vacilaciones, si vacilación hubo. Las fuentes solo registran el hecho bruto: acepta. La cadena está formada: el veneno, la guardia, las puertas, la mano. El tiempo, ahora, juega contra ellos como contra su objetivo. Se acerca el fin del año. Las calendas de enero se aproximan como un paso de guerra. Marcia se encarga de envenenarlo. Hace preparar la bebida, o la prepara ella misma, deslizando en ella el veneno decidido. Luego se la ofrece al emperador, como tantas veces antes. Él toma la copa, confiado. ¿Por qué habría de desconfiar? Delante de él no ve una mano enemiga, sino el rostro conocido que lo ha acompañado en sus horas de placer y de reposo. Bebe. El veneno desciende por su garganta, franquea la barrera que ninguna guardia habría podido proteger. Después, los relatos divergen en los detalles, pero el trazo principal permanece. La muerte no llega de inmediato. Cómodo no se derrumba bruscamente, fulminado sobre el mármol de la sala de baños. El veneno lo debilita. Se siente presa de un malestar, quizá aturdido, enfermo. Lo ayudan, lo conducen o se arrastra hacia su habitación para descansar. Para los conjurados, es una constatación helada. El veneno no garantiza una muerte rápida. Puede debilitar, pero no rematar. Deja un margen de incertidumbre, un plazo peligroso. Porque si el emperador se levanta, si adivina la mano que lo ha golpeado, la venganza será sin medida. Hace falta entonces un segundo aliento, más seguro, más brutal. Confían pues a Narciso la misión última: rematar al emperador en su habitación. Ya no se trata de sutileza ni de veneno destilado. Se trata de fuerza bruta, de cuerpo a cuerpo. El atleta recibe la orden. Eclecto prepara el paso. Se asegura de que Narciso pueda alcanzar la cámara imperial sin ser detenido. Una puerta se abrirá. Un sirviente apartará la mirada. Un pasillo estará vacío en el momento oportuno. Letus, por su parte, vela por la guardia. Quizá ordene un reposicionamiento. Quizá dé como consigna no alarmarse si se oyen ciertos ruidos. Quizá simplemente mantenga a sus hombres en la ignorancia. Sea como fuere, ningún movimiento importante de la guardia pretoriana vendrá a contrariar el acto decisivo. El espacio en torno a la cámara imperial se transforma en una trampa silenciosa. Estamos entonces en la noche del 31 de diciembre de 192, a las puertas del 1 de enero de 193. El Palacio del Palatino, residencia del emperador, duerme a medias. Algunos velan,
Otros festejan. El mundo contiene la respiración sin saberlo. En una habitación, el señor del imperio yace acostado, debilitado por el veneno y el cansancio. A su alrededor, cortinajes y paneles de madera, perfumes y sombras. Atraviesa las puertas, guiado por la sombra de Eclecto. Las antorchas arden, vacilantes. Los guardias están allí, pero sus ojos resbalan. Quizá reconozcan a Narciso. Quizá piensen que viene por un motivo habitual, para un ejercicio, para distraer a un emperador insomne. No tiene aspecto de asesino, tiene la estampa de un luchador. Las fuentes son parcas en detalles sobre los gestos precisos. No dicen las palabras, si es que hubo palabras. No dicen las miradas intercambiadas. No dicen si Cómodo reconoce en la penumbra la silueta de su luchador. No dicen si llama, si suplica, si ruge o si guarda silencio. Solo dicen lo esencial: Narciso lo estrangula. Al amanecer, o en las horas que siguen, el palacio ya no es el mismo. Marcia, Letus, Eclecto contemplan un mundo en el que el emperador ya no existe. Han querido salvar su vida, han cambiado el curso de la historia. Ahora empieza otra lucha, la del poder, la del orden, la de la versión oficial de los acontecimientos. Deben anunciar la muerte de Cómodo. Deben evitar que la guardia, sorprendida o furiosa, se vuelva contra ellos. Deben ofrecer al Senado y al ejército un sucesor aceptable, un rostro tranquilizador en la noche que acaba de abrirse. Si fracasan, no será solo el fin de un emperador, sino el incendio del imperio. En los pasillos, ya, los pasos se apresuran. Los mensajeros parten, se preparan las palabras, se busca la manera de explicar ese cuerpo sin aliento. ¿Muerte natural? ¿Accidente? Poco importa la fórmula, siempre que permita ganar tiempo. Pero detrás de estas pantallas, una evidencia permanece. Un emperador ha sido asesinado por uno de los suyos, en su propio palacio.